Pues permítame, antes de empezar, pues presentarme un poquito para que me conozcan un poquito más y a mi familia. Mi mujer se llama Dina, mi hijo, el pequeño, es de 4 años, gracias por la escuela dominical, tiene 4 añitos y el bebé Guillermo que tiene 7 meses. Yo en la iglesia, pertenecemos a la iglesia de Ginamar, yo ahí desempeño la función de secretario, estoy dentro del consejo de diáconos y de iglesia. Y para mí es un privilegio el poder estar con ustedes aquí. Hemos tomado unos días de vacaciones y qué bueno que dedicar parte a poder pues predicar de la palabra de Jesús y poder compartir de las muchas enseñanzas que el Señor nos da. El estar aquí no es una casualidad. Yo tengo con este señor 18 años de amistad con vuestro pastor. Qué alegría tan grande cuando supe que era vuestro pastor y bueno, desearles lo mejor, de lo mejor, las mayores bendiciones. Sois un ejemplo, les vi por la tele y sigan adelante, sigan ayudando a esas personas que lo han pasado tan mal. Y bueno, cuando Josué me dijo, oye Josu, en esos días que estás allí, ¿te apetece? ¿Te gustaría compartir la palabra? Yo me lo pensé, digo, voy a ver cómo estamos ese día. Digo, bueno, sí, porque siempre es bueno el poder reunirnos, los hermanos, conocernos y poder alimentarnos entre todos de lo bueno y lo amoroso y la salvación tan grande que nos ha dado Jesús. También agradecerle también a Dayana esa gran introducción, porque va por ahí el tema. Las canciones han hablado todas de la confianza en el Señor Jesús y la predicación va así. Mi forma de exponer la palabra no es tan parecida a la de nuestro apóstol Pablo. Yo, por mi carácter, soy más parecido al apóstol Pedro. Soy una persona que es bastante confrontacional, con amor, pero soy de decir las cosas tal cual son y con sus más, con sus menos, pues el Señor me ha hecho así y al apóstol Pedro también, ¿no? Qué tan buenos discursos dio el apóstol Pedro en Hechos, ¿no? Directos a lo que tenía que decir, ¿no? Directos a lo que necesitaban esas personas. Y yo creo que hoy esta predicación la hice hace unos meses en mi iglesia y creo que fue de bendición para nuestra iglesia y creo que también lo puede ser para ustedes. Es un texto muy conocido, pero me gustaría otra vez volver, porque he hecho una introducción, volver al texto y volver a leerlo. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, hablando del Señor Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Este texto, como decía antes, es muy conocido y me gustaría seguir profundizando en él para conocer más del carácter de Jesús y la compasión que tiene con su pueblo, la compasión que tiene con nosotros. ¿Qué significa afanar, el verbo afanar o afanarse? Tiene varios significados. Dedicarse a un trabajo o una tarea con mucho empeño, con mucho interés, hacer todo lo posible por conseguir una cosa, por conseguir un objetivo y mostrar preocupación profunda por conseguir algo. Una de las bendiciones que tenemos en el Señor Jesús es descansar en su majestad, en su soberanía en nuestras vidas, pero parece que siempre caemos en la misma piedra y volvemos a dar las cosas pasajeras y momentáneas el lugar que deben tener las cosas de Dios, las que sirven para eternidad. Y esta parte, este parrafito, lo explicaré más adelante. En el contexto encuentra a Jesús en Bethsaida, cerca de Capernaum, justo al lado del mar de Galilea. Y muestra a un Jesús que no se muestra estático en un mismo lugar ni de importancia. No solo estaba en Jerusalén Jesús, sino que se mueve de un lugar para otro. Y ya previamente ha realizado la alimentación de 5.000 personas, sin contar con mujeres ni niños. ¿Y con qué los alimenta? Con 5 panes y 2 peces. Y aún con tanta gente,
sobra comida. 12 cestas de pedazos, dice la Biblia. El capítulo 9 de Lucas es un regalo. Si tienen tiempo, capítulo 9 y capítulo 10, es un regalo. Aquí se narra la transfiguración, la sanidad de un muchacho endemoniado, el anuncio por duplicado de su muerte, la propia muerte de Jesús, etc. Sigue en el capítulo 10 con más enseñanzas. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano, que nos habla de la misericordia de Jesús con las personas que juzgan por su procedencia o por su manera de ser a otras personas. Y la misericordia que tiene Jesús con toda la humanidad, que realmente a Jesús quieren quitar la autoridad cuando es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es aquí, en este contexto, que Jesús, yendo de camino, una mujer llamada Marta lo recibe en su casa. Es importante que veamos que es Marta quien lo recibe en su casa y comienza a atender la visita. Me imagino que viendo el contexto, que agasajándolo como comida, bebida, lavándole los pies, como era costumbre, etc. Luego María, su hermana, se sienta a los pies de Jesús y oye sus palabras. Hasta ahora, ¿qué hay de malo en esta ilustración? ¿Qué problema hay en que Marta atienda la visita y María esté oyendo las enseñanzas de Jesús? No había problema. Vale. El problema viene ahora. Marta quiere que María también ayude y no esté holgazaneando. Que ocupe su lugar de mujer y sirva. Y esto es totalmente cultural. Los hombres se sentaban y las mujeres o las que hubieran en el hogar le servían. Se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y esto, en esa sociedad, es increíble. Que una mujer fuera a un hombre y le dijera lo que tenía que hacer. Pero el texto habla de la cercanía de Jesús, tanto con hombres como con mujeres. Pero no deja de ser sorprendente. Y Jesús, con mucha paciencia, le dice cuál es la realidad de su corazón y dónde están sus prioridades. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué contestación? A la vez que la pone en su lugar, que Marta le está diciendo al Hijo de Dios lo que tiene que hacer y no se está dando cuenta, al mismo tiempo te comento que tu hermana no está haciendo las cosas mal, ni está holgazana, sino que está en un momento crucial de su vida, en su vida. Está oyendo al Mesías. ¿Qué hay más importante? Marta no solo está afanada, sino también está turbada. En algunas traducciones, afanarse significa preocuparse, llevar un lamento hasta la extenuación, hasta lo más profundo de tu ser. Y Jesús conoce su corazón. Ella no le está sirviendo con gozo y alegre porque por lo menos su hermana puede escuchar de sus palabras, sino también con celos y una mezcla de responsabilidad mal llevada. Y lo explico. No está mal que se atienda la visita, pero si no disfrutas de la persona que te visita, ¿de qué sirve? Es que no sirve. Doy de comer a Jesús, de beber, lo hago estar cómodo, pero si no disfruto de sus palabras, si no profundizo en sus enseñanzas, es una visita como otra cualquiera. Y Jesús, hermanos y hermanas, no es una persona cualquiera. No es otra religión, no es otra creencia, es el Señor de señores, la verdad personificada, Dios mismo hecho carne. Amén. Por esto Jesús muestra su autoridad y le dice a Marta que María tiene que estar en lo que tiene que estar mientras tú estás afanada y turbada, preocupada hasta la extenuación por los quehaceres diarios. De este texto extraigo una serie de preguntas y son necesarias que nos las hagamos esta mañana. ¿Los quehaceres diarios están impidiendo que nos sentemos a los pies de Jesús y escuchemos sus enseñanzas? ¿Cuántas veces le decimos a Dios lo que tiene que hacer? Repito,
¿Cuántas veces le decimos a Dios lo que tiene que hacer y no descansamos en su voluntad? ¿Escuchamos la voz de Dios cada día? ¿En qué lugar está? ¿Dejamos que Jesús entre en nuestra vida diaria o lo dejamos con una visita más y tenemos una vida espiritual de domingo a domingo? Es decir, cumplimos como cristianos un día, atendemos nuestros ministerios y después durante la semana nos centramos en lo nuestro, en nuestra vida. Jesús es algo más en mi vida, no es lo central, sino ya atendí la visita, pues me voy a lo mío. Este texto puede estar velado por los textos gloriosos que están alrededor, pero a mí me ha enseñado tanto el valor de la mujer, cómo Jesús era cercano con todo tipo de personas, razas, culturas, etc. El valor del día a día, de llevar una rutina que nos lleve a estar a los pies de Jesús y profundizar en su palabra. Es importante que los quehaceres estén hechos, no estoy diciendo lo contrario. La casa tiene que estar limpia, la ropa hay que ponerla en la lavadora, la loza tiene que fregarse o pasar por el lavavajillas el que pueda, limpiar el polvo, etc. Pero ahí también entra nuestro ocio o lo que le dedico tiempo. El entreno, el móvil, las redes sociales, el tiempo de uso de televisión, el cine, las series, etc. Pero todo esto no puede ser nuestra prioridad y turbarnos. Algunas veces he escuchado esta frase. Atentos, a ver si les suena. Alguna vez yo la he dicho. Voy a aprovechar el domingo para recoger la casa. O llevo una semana liada, no voy a ir a la iglesia porque necesito descansar. O voy a ir a la playa porque el día está rico y a ir a la iglesia el siguiente domingo. Y esto a mí me cayó como un bloque de estos de construcción, de 20 kilos aquí. ¿Cómo que vas a aprovechar el domingo para recoger, descansar, ir a otro sitio, etc.? Lo sé, lo siento, y sé que a más de una persona esto le va a sentar mal, pero es algo que primero el Señor me ha dicho a mí. El primer bloque que el Señor dio fue a mí. Yo discuto con mi mujer, con Dina, porque hay veces que los domingos me levanto y preparo una lavadora. Esto es el estrés diario, pues digo, ay, los niños no tienen ropa limpia, pum, una lavadora. Y mi mujer me dice, no da tiempo, Josué, no da tiempo. Y ahí empieza una discusión. Discusión que tengo perdida, porque lo que habla no es la razón, sino el orgullo. Y con los años le he dado la razón. El domingo es prioritario, es esencial para tu vida cristiana que vengas a la iglesia y te congregues con tus hermanos y hermanas. No estoy diciendo que poner una lavadora un domingo sea pecado, ni descansar, ni ir a la playa, sino que muchas veces lo cotidiano y lo temporal se convierte en prioridad. Empezamos poniendo una lavadora y terminamos no viniendo al culto, viéndolo por YouTube y mientras haciendo los quehaceres diarios. Esto a mí me ha pasado. Y el culto es una actividad paralela a lo que yo estoy haciendo. Les explico, estoy viendo YouTube y mientras estoy fregando los platos, o mientras estoy poniendo una lavadora, o mientras estoy atendiendo otras cosas. Esto a mí me ha pasado, ¿eh? A lo soy yo solo. Y no es bueno que sea así. Si vais el culto por YouTube, siéntate, toma un tiempo para el Señor y expon ese tiempo al Rey de Reyes. Ese tiempo es del Señor. Martes, miércoles, cuando te puedas verlo, pero ese tiempo es del Señor. Es importante que Jesús sea el centro de nuestras vidas, día a día y también el domingo. Que todos hagamos fiesta y le demos toda la adoración al Rey de Reyes, al Señor Jesús. No soy un talibán o fanático del domingo. Hay compromisos ineludibles y que son razonablemente comprensibles, como ir a trabajar, época de exámenes, cuidado de familiares. Yo hay muchos domingos que trabajo y no me queda otra que ir porque trabajo en un hospital. Pero, ¿cuál es mi actitud? Yo estoy pensando en el culto de mi iglesia. Época de exámenes, cuidado de familiares. Qué importante es el cuidado de los familiares, de estas personas que necesitan de cuidado. Y estamos en una casa, pues podemos ser de bendición, trasladar la iglesia a esa casa, ¿no?
Lo que estoy hablando es de una actitud, de cómo adoramos al Señor y nos centramos en que Él es nuestra prioridad. Así empezaremos a tomar decisiones que realmente valgan para la eternidad. Es fuerte que en la historia quien parece que muestra una actitud pasiva, que es María, sea quien lo está haciendo bien. Y la que está con una actitud activa, que es Marta, lo está haciendo mal. Pero es que, hermanos y hermanas, hay tiempo para todo. Y en esta historia lo importante es que Jesús es soberano. Si Jesús habla, nosotros escuchamos, nos sentamos y obedecemos. Amén. No es un tema menor. Tenemos que dar la prioridad al Señor Jesús y descansar en Él. Tanto es así que una y otra vez Jesús se lo dice a sus discípulos. Un ejemplo está en Lucas 12, del 22 al 31. No hace falta que lo busquen, yo lo leo. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que está hoy en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Hasta los discípulos, esas personas que fueron testigos directos de las enseñanzas, hechos y milagros de Jesús, se les tuvo que recordar una y otra vez que tenían que descansar en Dios y ponerlo como lo primero en su vida. Dios es clemente, Dios es misericordioso. Es hermoso ver cómo se pone un ejemplo de la creación para que podamos realmente descansar en la grandeza de nuestro Señor. Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Amén. ¿Estoy diciendo que los cristianos vivamos el día a día sin importar las consecuencias? Puede parecerlo, pero no. Mis padres, que gracias a la gracia de Jesús son cristianos, son creyentes, suelen regalar a cada persona de la familia que cumple años una taza con un mensaje. A mí me tocó este mensaje porque me conocen. Felicidades, Josué. Felices 35 años. Josué, vive siempre como si fuera el último día de tu vida, porque el día de mañana es inseguro, el ayer no te pertenece y solamente el hoy es tuyo. Te queremos, papá y mamá. ¿Están diciéndome mis padres que viva el hoy y que nada importa? Ni mucho menos. Lo que pasa es que mis padres saben cómo soy. Soy un afanado en canario. Un afanado. Y esto me lo escribieron en un momento que tenía que relajarme con mi primer hijo, con Víctor. Tenía que... y no estar tan preocupado con cosas que no puedo controlar. Es esencial que en nuestra vida cristiana obedezcamos la palabra de Dios y busquemos un camino de santidad en el diario vivir. En el diario vivir es necesario darle a Dios el primer lugar, estar a sus pies y escuchar sus enseñanzas. Descansar en su soberanía y vivir confiado que todo lo que nos pase, el Señor está a nuestro lado, que el Espíritu Santo nos cuida y nos convence de querer profundizar en el Señor, en el amor del Señor y su palabra. ¿Y qué esperamos? Esperamos que Jesús regrese con toda su gloria, porque vendrá.
justo antes del arresto de Jesús, él se aparta y ora en Getsemaní. ¿Por qué les cuento esto? Porque puede parecer que el afanarse es algo que Dios le da al hombre y apáñatela. Pero es que Jesús también lo vivió. Es que Jesús fue hombre. Jesús vivió lo que fue la aflicción, la turbación, y se afligía y descansaba en su Padre, porque tenía la confianza plena en su Padre y en el Señor. Y les dejo este texto para que puedan descansar en el Señor Jesús. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que calan hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Jesús se turbó, Jesús pasó angustia, Jesús se afligió, mucho más intensamente de lo que nosotros nos podamos imaginar. Nuestro consuelo está en el Señor Jesús. Amén. Jesús lo dio todo, absolutamente todo. Su soberanía, Dios hecho carne, tuvo que estar entre nosotros, nos comprende perfectamente, descansa en Él. Y aquí llega la parte práctica. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? ¿A qué cosas le damos prioridad o le dedicamos tiempo? A la primera pregunta les vamos a dar una respuesta rápida. Orar, leer la palabra de Dios y congregarme en su iglesia. La triada que siempre funciona. Orar, leer la palabra y congregarme en su iglesia. Eso es fácil. Pero añado la segunda pregunta, porque difícilmente podemos hacerlo primero si en tu día a día tus prioridades no están claras. Y la segunda pregunta es, ¿a qué cosas le damos prioridad o le dedicamos tiempo? Y te diría que planifiques tu tiempo y seas regular. No dejes tu tiempo devocional al azar o al hueco que me queda al final del día. Sé regular. Y más con niños sé que a veces es complicado. Comenté al principio de la predicación, uno de los objetivos del Señor Jesús es que descansemos en su majestad, en su soberanía en nuestras vidas, pero parece que siempre caemos en la misma piedra y volvemos a dar a las cosas pasajeras y momentáneas el lugar que deben tener las cosas de Dios, las que sirven para la eternidad. Este texto habla claramente de las cosas que son pasajeras, de las que son eternas. ¿En qué estamos poniendo nuestro empeño, nuestra preocupación, todo nuestro ser, cada una de nuestras decisiones, en las que son pasajeras o en las que son eternas? Hay decisiones que tenemos que tomar que son pasajeras. Yo a mi hijo le tengo que cambiar pañal, porque si no es un desastre. Yo a mi hijo le tengo que decir, no cruces la acera y mira, y tienes que ir con tu padre o con tu madre. Pero hay cosas que también tengo que decir, los domingos tenemos que ir a la iglesia. Los domingos, Víctor, tú tienes que estar en la escuela dominical. No quiero. Tienes que ir, tienes que intentarlo, tienes que estar en la clase. Y eso es un esfuerzo también para nosotros, porque hay veces que yo te van a decir, hoy domingo, mira tú, con la liada de semana que tienes. No. Después llego a la iglesia. Yo llevo 3 semanas sin poder ir al domingo al culto. Ustedes no saben lo que yo me he gozado al oír la alabanza. Porque no solo es importante el tiempo devocional, sino que juntos como congregación nos reunamos en su pueblo y nos gocemos juntos. Yo he disfrutado como un niño chico. Amén. Otra vez repito, ¿en qué estamos poniendo nuestro empeño, nuestra preocupación? Muchas veces oro para que el Señor me dé la sabiduría para entender qué cosas importan y cuáles no. ¿A qué le dedico tiempo y a qué no? Entrenar las redes sociales, nuestro ocio, la cultura, las responsabilidades del hogar
¿Son importantes, pero son lo primero? ¿Jesús es el motor que mueve mi toma de decisiones o voy por libre? El texto termina con una promesa que dice que a lo que María le ha dado prioridad no le será quitado. Qué bueno, ¿verdad? Lo que inviertas en el Señor, en buscar su voluntad, en descansar en Él, nunca te será quitado. Ten esa seguridad y vivirás una vida plena con el verdadero gozo y paz que solo el Señor puede darte. Ten absoluta certeza que no hay nada creado que nos pueda separar del amor de Dios. Ni guerra, como se está viviendo en Europa, ni el COVID, ni un volcán en erupción, etcétera, un largo etcétera. Nada nos podrá apartar de su amor. Descansa y espera en Él. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Si hay alguien que necesita que oremos después del culto, podemos hacerlo. Y si te ha conmovido la predicación por YouTube, reúnete. Reúnete aquí con tus hermanos. Habla con Josué. Habla con los responsables. No te quedes en casa. Si puedes venir, si alguna enfermedad te lo impide, pues gloria a Dios. Reúnete por YouTube o por Zoom. Pero si puedes venir, congrégate. Habla con tu pastor. No dejes tu vida cristiana como una anécdota, sino vive al lado del Mesías. Vive al lado de Jesús. Recuerda que Jesús es el Salvador del mundo. Dio su vida por amor a ti y a mí. ¿Qué contestas? Un segundo. Para terminar, debería haberlo hecho al principio. Saludos de mi iglesia, saludos del Consejo Josué, de don José, de Maruja, y que el Señor le bendiga.